Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Figueroa y les voy a hablar de la relación entre psicoanálisis y filosofía. Más que nada es una charla que nos permita entender un poco la relación entre ambos campos y, en el sentido en que se presentan ciertas divergencias, ciertas convergencias. Voy a comentar algunos aspectos, algunas cuestiones que pueden ser ejemplos que ayuden a pensar esta relación. Y bueno, doy comienzo al tema. El sentido de pensar esta relación muchas veces es conflictivo. La mayoría de las veces, del lado de la filosofía, hay una crítica constante al psicoanálisis, hay un rechazo al psicoanálisis. Gran parte de los filósofos rechazan el psicoanálisis y son muy pocos, son contados, quienes acogen esto de relacionar ambas teorías, ¿sí? Casi siempre en los espacios, en las universidades de filosofía, se le critica y muy pocas veces se da esta relación, este diálogo, aun cuando también algunas universidades de psicología, por el contrario, llevan una materia de filosofía, o en la universidad, en la carrera de filosofía, llevan una materia de psicoanálisis. Es un poco más raro, pero a final de cuentas siempre hay como esta discusión entre ambos campos. Bien, acá lo importante es destacar algunos puntos que pueden servir para generar diálogo, para generar ideas y no quedar simplemente con un argumento que sea insostenible o que sea no tenga una lógica o una coherencia suficiente para establecer algún tipo de diálogo, ¿no? Entonces la invitación sería a tener estos elementos para poder dar lugar tanto a puentes como críticas, pero que sean suficientemente fundamentadas. Yo creo que esa sería la recomendación que podría hacerles. En calidad yo también de filósofo y psicoanalista, creo que en mi experiencia de lo que he visto, ¿no?, en estos cruces o en estos puntos de discusión, la invitación es hacia allá, ¿no?, hacia pensar un poco cómo se argumentan los elementos que permiten sostener un diálogo o una crítica. Bien, entonces, ¿qué más podemos decir al respecto de estas diferencias? Bueno, en la historia de la filosofía, los menos de los filósofos que han hecho diálogo, podemos citar a Ricoeur, que fue un filósofo que en su texto de Freud, una interpretación de la cultura, toma en cuenta el psicoanálisis de Freud, analiza algunos elementos desde la hermenéutica y da pie a este texto que es bastante interesante. Del lado del psicoanálisis también viene una especie de contrarrespuesta por este psicoanalista Jean Laplanche, donde escribe un artículo que se llama el psicoanálisis como antihermenéutica. Entonces esto es lo enriquecedor también de las discusiones, ¿no? Como un texto o una idea puede ser refutada o discutida desde cualquiera de los dos lados y genera un nuevo tipo de conocimiento. Ese fue el caso de el texto de Ricoeur y el texto de Laplanche, y podemos seguir pensando varios otros autores, ¿no?, como es el caso de Mauricio Beuchot, que trata de plantear también cierto diálogo de la hermenéutica con el psicoanálisis. Y podemos pensar, por otra parte, a Derrida, que no estaría tan de acuerdo de ese tipo de relación entre psicoanálisis y filosofía, estaría muy en contra de algunos aspectos esenciales del psicoanálisis. Ejemplo de ello es su libro sobre resistencias, que habla de el concepto de resistencia desde una perspectiva crítica de Derrida, ¿no? No así hay otros autores como René Mayor, que habla de una relación del psicoanálisis desde esta perspectiva deconstructiva derridiana, ¿no? Una manera de identificar la postura del psicoanálisis como una postura deconstructiva.
Bueno, este es otro ejemplo en el cual, a pesar de las diferencias de un mismo autor, en este caso Derrida, da pie a otro tipo de desarrollos que le dan la vuelta y tratan de conciliar algunos aspectos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Foucault. Ahí hay un problema nuevamente de interpretación, ¿no? O sea, si uno dice sin más, escribe un texto sobre Foucault y el psicoanálisis y toma una pequeña cita donde Foucault defiende al psicoanálisis y todo su argumento se centra en que Foucault estaba a favor del psicoanálisis. Esto no es del todo correcto, ¿no? Hay que analizar bien el contexto en el cual se desarrolla una cita, en qué sentido se utilizó y si el autor no dio lugar a otro tipo de pensamiento u otro tipo de crítica posteriormente. Es el caso de Foucault, ¿no? Hay un primer Foucault, el de las palabras y las cosas, o la arqueología del saber, donde estaría quizás un tanto más próximo al psicoanálisis. Pero si tomamos el Foucault después del 68, el Foucault de la historia de la sexualidad, van a encontrar una perspectiva más crítica, totalmente rechazando la premisa del psicoanálisis. Entonces, en ese sentido hay que ir cuidando como estos detalles, en donde se afirman aspectos categóricos de un tipo de relación cuando en realidad no va por ahí, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no quiere decir que se cierre totalmente la discusión, ¿no? Hay algunos otros autores, como Jean Alouche, del lado del psicoanálisis, que plantea un tipo de psicoanálisis relacionado con lo espiritual desde una lectura Foucaultiana, ¿no? Entonces se plantea que el psicoanálisis tendría que tener ese tinte Foucaultiano o no habría posibilidad de pensar el psicoanálisis. Entre otros autores que dan esta perspectiva, esta apertura a pensar el psicoanálisis desde otros planteamientos filosóficos, como es el de Foucault, pero que a final de cuentas muchas veces se deja de lado estos matices que son importantes y que habría que tomar en cuenta, ¿sí? Bien, entonces la riqueza de poder tomar un autor, estudiarlo y también darle una interpretación próxima a un diálogo con otras disciplinas, requiere como aspecto necesario hacer una lectura pausada y analítica de el libro o el argumento que se esté ocupando, ¿sí? Entonces, abonando un poco más de esta relación entre filosofía y psicoanálisis, vamos a encontrar a lo largo de la filosofía algunos textos que van a ser fundamentales, no solamente en el plano de la filosofía, sino también en cómo eso va a generar un oleaje de nuevas ideas en el diálogo de estos dos campos, ¿no? Tal es el caso del texto de El Antiedipo de Deleuze y Guattari, en el sentido de que el pensamiento francés de esa época va a ser influido por ese texto, va a generar ideas, no tanto en otros autores como podría ser Zizek o como podrían ser, hay una autora brasileña que se llama Sueli Rolnik, que toma en cuenta las cuestiones de Deleuze y Guattari y hace un tipo de psicoanálisis que toma en cuenta algunos de los conceptos de Guattari principalmente, pero también de Deleuze, ¿no? Entonces, el Antiedipo, a quienes estamos en el campo de la filosofía, pues es un texto que da a conocer ciertas ideas de relevancia. No es un texto que hable de psicoanálisis nada más, obviamente, sino que también es una crítica a, como lo indica el título, ¿no?, a este concepto del Edipo, para plantear una argumentación filosófica y una propuesta que va más allá de ese orden cerrado, como lo plantea Deleuze y Guattari, de ese sentido psicoanalítico. Entonces, otro punto más a tener en cuenta: el contexto histórico en el cual se desarrolla una obra
y cómo eso repercute contextualmente en los autores que están relacionados de alguna manera. Tal es el caso de Lacan y Deleuze, ¿no? Les decía, en 1972 se publica este texto del Anti-Edipo, y después va a venir una serie de respuestas, contestaciones, como es en el caso de Lacan, para pensar un concepto que sería la antifilosofía, ¿sí? Se menciona también por parte de Jacques-Alain Miller que la antifilosofía sería una manera también contestataria del texto del Anti-Edipo de Deleuze y Guattari para pensar ciertas cuestiones que marcan una postura que es distinta a una posición psicoanalítica ortodoxa o una posición quizás caduca, si se puede decir así. Lacan plantea con la antifilosofía, esto en 1975, en el texto que lleva por nombre Quizás en Vincent o Vincent, en el texto Otros escritos de Lacan, plantea 4 disciplinas que son fundamentales para el estudio del psicoanálisis: la lógica, la topología, la lingüística y la antifilosofía. La antifilosofía va a plantear Lacan que es una suerte de un ir más allá de una historia de las ideas, ¿no? De hecho, él ve como risible esta manera de pensar la filosofía como un conjunto de saberes que compendian una historia de las ideas. Para Lacan tendría que ser algo mucho más allá, si alguien quiere adentrarse en la filosofía, posicionarse de este lugar de la antifilosofía para dar cuenta de algo más allá de una breve revisión histórica de las ideas. Entonces, también posteriormente, bueno, en el mismo Lacan hay una serie de cambios, de perspectivas, ¿no? Si antes se planteaba un rechazo total a la filosofía, a medida que va avanzando, tal es el caso del seminario número 23 de Lacan, llamado Saint-Homme, donde va a plantear con mayor fuerza, por así decirlo, el nudo Borromeo. Y hay una parte en particular de este texto, si quieren buscarlo, en la versión en francés es la página 89, la encuentran en la página estaferla.fr. Ahí pueden descargar el libro, el número 23 del seminario de Lacan, y ahí va a decir Lacan que el nudo Borromeo puede ser la primera filosofía que es sostenible por sí, ¿sí? Entonces, a reserva también, como les decía antes, de dar contexto completo a esa cita, la idea es ver cómo la filosofía sigue teniendo alguna importancia en Lacan, ¿no? Pero no solo en Lacan, sino también en gran parte de los psicoanalistas. Hay diálogos entre una y otra área, ¿sí? Entonces, acá quisiera detenerme un poco más en lo que respecta a la antifilosofía, que si a alguno de ustedes ya le resuena un poco, otro de los autores que toman en cuenta ese término es Alain Badiou, desde la filosofía, ¿no? Bárbara Kazan, también desde otro plano, ¿no? Que es la cuestión más filológica o lingüística, ¿no? Pero más propiamente del campo de la lingüística está otro que se llama Jean-Claude Milner, en la obra Clara. Es un texto de Jean-Claude Milner, donde también el último capítulo nos va a hablar de antifilosofía. Entonces, un poco resumiendo, para dar una idea de este concepto de antifilosofía, se plantea lo siguiente, ¿no? Si desde un principio la filosofía, el concepto, la etimología apunta
hacia un amor a la sabiduría, un amor al saber, una búsqueda del saber. También desde la expresión de la metafísica de Aristóteles, el hombre desea por naturaleza saber, o aspira por naturaleza a saber. Se va a plantear como este ideal de aprehensión del conocimiento, de obtención del conocimiento, y planteándose como un cierto orden del saber, ¿no? Que se articula de diferentes maneras, pero que a final de cuentas la filosofía, los filósofos van encontrando ciertos elementos desde ciertas particularidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Descartes, la filosofía que le llevó a la instauración del método científico. La filosofía desde Aristóteles para el método, la argumentación silogística. La filosofía desde el campo del saber de la epistemología, que en Kant le permitió posicionar este lugar del sujeto epistémico. La revolución copernicana, cambio de paradigma. Entonces, la idea es esta: plantear que desde la filosofía se asumen saberes ordenados que permiten cierta manera de dar al saber una cierta idea de totalidad, de perfección, ¿no? O sea, se nos viene a la mente Hegel, ¿no? El absoluto, también un saber absoluto, que parecería que cierra totalmente, ¿no? Por el lado de la perspectiva de Lacan, la antifilosofía iría en contra de estos tipos de saberes totalmente cerrados, herméticos, y daría lugar a justamente estos puntos de quiebre, estos puntos de incertidumbre o de vacío, ¿no? Siguiendo también un poco la tradición del psicoanálisis desde Freud, ¿no? Que es lo que va a tener en cuenta Freud, ¿no? Los malentendidos, los lapsus, los sueños, pero principalmente todo esto en el sentido de algo que escapa a la voluntad, que escapa a la razón, ¿sí? A la conciencia. Eso es lo que interesa en un principio a el psicoanálisis de Freud, y es lo que va a también retomar Lacan en el sentido de aquellos textos ejes donde se plantea esos malentendidos del lenguaje, como es psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños y el chiste y su relación con lo inconsciente. Esos textos van a ser centrales para Lacan y plantean justamente lo que les estoy comentando, aquellos puntos donde el saber cojea, donde el saber no está bien centrado o no está bien fundado desde el principio, un principio de razón suficiente, y que da lugar a malentendidos, ¿no? Para Lacan va a ser de central importancia seguir este elemento del psicoanálisis, del malentendido, y va a darle cierto lugar o cierta importancia. Pero la cuestión aquí es pensar también, ¿no? O sea, cómo desde el psicoanálisis se plantea esta otra perspectiva antifilosófica, en el sentido de que se deja abierta la posibilidad de un saber pendiente, un saber actualizable o un saber no sabido, en el término de Lacan, que se puede dar lugar de cierta manera, ¿no? Pero no es así también que la filosofía topa con estos huecos, con estos vacíos. Por supuesto que sí, ¿no? Volviendo hablábamos de Sócrates. Bueno, Sócrates, siguiendo esta idea de la filosofía como amor al saber, bueno, él también es icónico, se le piensa por esta frase, ¿no? Famosa de solo sé que no sé nada, ¿no? Como la ignorancia, el lugar de la ignorancia permite dar un estatuto a la filosofía distinto, ¿no? No solamente de, como decía antes, un saber que cierra, que es total, sino que el partir de un no saber desde la ignorancia
propicia otro tipo de sentido. Podemos seguir pensando estos tipos de vacíos que se presentan en toda la historia de la filosofía, ¿no? El caso de Descartes, ¿de dónde parte? De la duda, es decir, hay también un punto de ruptura que permite la indagación filosófica. Si no es de gratis que la iluminación se dé de buenas a primeras, ¿no? Hay este término también, Taumatsein, que es el asombro, ¿no? Se piensa que la filosofía parte del asombro, ¿no? Decíamos antes la duda, de la ignorancia, pero también del asombro, como un talante afectivo que da lugar a la pregunta, a la incertidumbre, un ideal también de querer saber más sobre aquello que conmueve, aquello que extraña, que genera algo de extrañeza o asombro. Entonces, si vamos pensando, la actitud antifilosófica que plantea Lacan también está dentro de la filosofía. Es decir, no hay que quedarnos con esta idea de que la filosofía es un saber totalmente cerrado, que siempre encuentra respuestas, sino que constantemente reitera este vacío o esta incertidumbre o esta duda a lo largo de su pensamiento, de su desarrollo. Pero podrán contraargumentar también, bueno, Descartes plantea la duda, pero ¿a qué nos lleva? A la certeza, a la instauración de un método científico, que son las bases de la ciencia y que se establecen desde ese punto, ¿no? Sócrates. Hay una ignorancia, pero es considerado uno de los principales exponentes de la filosofía, si no es que el primero, ¿no? Bueno, habría que pensar también con los presocráticos, pero a veces se le piensa así en algunos libros de historia de la filosofía como el principal exponente de la filosofía. Pero esta manera de dialógica, dialéctica, de preguntar, de no saber, de dar a luz, ¿no? Con el método mayéutico, implica también un cierto saber. Es decir, no es que Sócrates se quede en la ignorancia total, en el desconocimiento total, sino que también propicia, a partir del método mayéutico, el parir ideas, el dar luz a saberes. Entonces yo podría decir que en la misma filosofía hay estos vaivenes de esta posición filosófica del saber y al mismo tiempo esta posición antifilosófica de ruptura, de quiebre, de duda, de incertidumbre que está presente. Quizás en algunos autores esté más presente la distinción, la frontera entre una y otra, pero sí sería como destacable esta cuestión de la pregunta como disruptora en los diálogos filosóficos, no solamente en Platón y en Sócrates, sino en toda la filosofía. La pregunta casi siempre tiene más peso que la respuesta, ¿no? Entonces volvemos a Lacan y se podría también usar en contra de Lacan, ¿no? Si Lacan plantea que es no deseable posicionarse desde este lugar filosófico o desde de esta actitud filosófica de cierre, de saber completo, de totalidad, bueno, podríamos argumentar que algunos puntos del psicoanálisis de Lacan también da como estas ideas un tanto de cierre, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar la relación con el estructuralismo desde Lacan. Podrían decir, bueno, sí, pero ya no hay un sujeto centrado, hay un descentramiento del sujeto, no hay un origen tampoco. Pero la idea que va planteando poco a poco Lacan es tener cierta cercanía con un grado de descientificidad del psicoanálisis. Y esto no inicia con Lacan. Freud también planteaba el psicoanálisis como una ciencia. Él argumentaba que estaba más del lado de la ciencia natural que desde la ciencia del espíritu, que posteriormente va a ser también criticado. Pero la idea es esa, ¿no? Pensar que
desde el anclaje con la ciencia, el psicoanálisis va a tener mayor peso, mayor estatuto, mayor riqueza, pero esto no es tanto así, ¿no? Da lugar también a muchas críticas, muchos cuestionamientos, y que bueno, en la actualidad también se siguen repitiendo a partir de ciertas asociaciones que buscan ese estatuto científico del psicoanálisis, que no es una cosa menor, no es una cosa sencilla, pero que habría que discutir y pensar a detalle, ¿no? Entonces les decía, en este recorrido que Lacan hace, hay esta tendencia a una idea de formalización del psicoanálisis, empezando con el estructuralismo, y a medida que va avanzando va encontrando otros elementos que le permiten adquirir esa suficiencia, ¿no? Por ejemplo, con la topología, su acercamiento con las matemáticas, les decía yo antes, lógica, topología, lingüística y antifilosofía, ¿no? Partiendo de las matemáticas como una de las ciencias formales, bueno, se ve ese ideal de Lacan de plantear un psicoanálisis más fuerte, ¿no? Más científico, y yo creo que también hay una especie de esta posición filosófica, como les planteaba antes, de cierre, de completud, de totalidad, de universalidad, que habría que cuestionar. Bueno, podemos seguir pensando, decía yo, con la lógica, distintos tipos de lógica desde Lacan en sus formulaciones, ¿no? Las fórmulas, lo que más se cita, las fórmulas de la sexuación que utilizan la lógica en Lacan. Esto lo pueden encontrar en el seminario 20 de Lacan. Y distintos tipos de uso de la lógica para explicar su teoría, ¿no? Es el concepto también de matema o álgebra lacaniana, donde a partir de las letras explica algunos de los conceptos principales del psicoanálisis. Bien, no me gustaría meterme más allí, pero únicamente a modo de ejemplo para pensar ese ideal de formalización, de cientificidad, de cierre, ¿no? ¿Dónde quedaría entonces esta parte del malentendido, de la incertidumbre, de lo que no termina de cerrarse? Bueno, a detalle, hay puntos donde vuelve de nuevo Lacan a darle su importancia, ¿no? Y esto lo encontramos también en los títulos que llevan los nombres de los seminarios de Lacan a partir del 20, que hacen juego con las palabras, ¿no? Por ejemplo, el seminario 23, Sintom o Santom, Lacan va a decir, bueno, también se puede leer como el santo hombre, Sant Om, o Santo Tomás, Santom, ¿no? No solamente como el síntoma. Entonces juega con las palabras, a pesar de que el seminario 23 habla de esta parte topológica del nudo Borromeo, sigue pensando en los neologismos, en el uso del lenguaje. Entonces no es tan cerrado hacia un punto de completud total, ¿no? Sino que también queda abierta esta idea de pensar el lenguaje, los usos del lenguaje que tienen este punto de ruptura, ¿sí? Entonces, quizás decir hoy que el psicoanálisis tiene mucho de filosofía, o que la filosofía también tiene algo de psicoanálisis, podría ser un poco vago, ¿no? Pero vale la pena recalcarlo, como tanto en un campo como en otro se puede aprender, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con los seminarios de Lacan, incluso se podría hacer una especie de lectura como historia de la filosofía, por así decirlo. Es muy aventurado decir esto, pero se los planteo de la manera siguiente, ¿no? Si uno revisa por orden los seminarios, quizás pueda ir encontrando algunos elementos que den ciertas pistas. Por ejemplo, si uno lee los seminarios 1, 2 hasta el 8, hay referencias importantes a Platón, ¿no? A algunas cuestiones de Sócrates, a Aristóteles, por ejemplo el seminario 8 de la transferencia,
concepto de agalma, ¿no? Desde Platón. Seminario 2 habla de las cuestiones de las reminiscencias. Seminario 1 al 8, ¿no? Si uno sigue, va a encontrar referencias a San Agustín, a los estoicos, a Descartes, por ejemplo, en el seminario 13, que da lugar a la primera clase del seminario 13, da lugar a lo que lleva por nombre la ciencia y la verdad, donde va a destacar Lacan que el sujeto de la ciencia es lo que posibilita el psicoanálisis, y el sujeto de la ciencia es el sujeto cartesiano. ¿Ok? Entonces, seminarios del 8, quizás hasta el 20, encontramos autores como San Agustín, Descartes, Spinoza, Kierkegaard, Hegel, Marx, seminario 17, y Heidegger. Y quizás de los seminarios 20 hasta el 27, hay una referencia a algunos filósofos de la ciencia como Bachelard, Frege, de vital importancia Frege, Russell, Austin y Coiré. Pero bueno, cabe la pena resaltar que esto no es estricto así en el sentido cronológico, sino que podemos encontrar a Coiré en los primeros textos, en los primeros seminarios, perdón. Podemos encontrar también a Aristóteles en los últimos seminarios. Bien, esto es nada más una idea ilustrativa de cómo el estudio del psicoanálisis permite esos vínculos con la filosofía, y que incluso uno tendría que tener las referencias, ¿no? Si uno quiere leer a Lacan con minuciosidad, con seriedad, en cada seminario va a encontrar un filósofo, ¿no? Entonces, no basta con leer esa cita, pienso, luego existo, ya no hay que ir al discurso del método, a las meditaciones metafísicas, o por ejemplo el seminario 11 de Lacan, donde habla de la repetición, va a hablar de decay, automatón, lo cual nos lleva a las 4 causas, lo cual nos lleva a leer la física de Aristóteles. Entonces, como les digo, un estudio serio del psicoanálisis de Lacan, por ejemplo, nos obliga a ir a la filosofía. Lo mismo al revés. Si leemos a Deleuze y a Guattari en el Antiedipo, bueno, tenemos que leer algunas cuestiones mínimas, quizás qué es el Edipo, ¿no? En Freud, tener en cuenta algunos conceptos. Si leemos hoy, digamos, lo más, no quiero decir pop, pero bueno, lo más pop de la filosofía, tenemos a Byung-Chul Han o a Zizek. Bueno, por pop quiero decir lo que más se estila leer, ¿no? E indudablemente va a encontrar algo de psicoanálisis ahí, ¿no? En Zizek o en Byung-Chul Han, que es necesario revisar. Entonces el diálogo se vuelve a presentar, el puente, de modo que si solamente nos quedamos con una idea mínima, no será suficiente para argumentar o tener una discusión importante. Por ello, nuevamente esta invitación, ¿no? Si leemos a Zizek, leemos algunas de sus ideas, leemos, por ejemplo, el concepto de otro con mayúscula. Es un concepto que de alguna manera podría pensar que está imbuido de la filosofía y el psicoanálisis a tal grado de que se corre el riesgo de no diferenciar o no distinguir, que no es lo mismo el concepto de otro con mayúsculas en Levinas que el otro con mayúsculas en Lacan. El otro con mayúsculas en Zizek que el otro con mayúsculas en Lyotard, por ejemplo. Allí es un punto muy importante, en la medida en que estos autores que les decía antes, Zizek y Byung-Chul Han, uno podría pensar si el concepto de otro de Levinas es el mismo que el concepto de otro en Zizek, pero totalmente no es así, ¿no? Es la necesidad de ir a Lacan, ver cómo define el concepto de otro con mayúsculas, poder hacer la distinción del otro con mayúsculas de Levinas, y planteo a Levinas principalmente porque ese concepto da lugar en la filosofía, no tanto con Zizek,
a toda esta serie de cuestiones en relación a la diversidad, a la diferencia, ¿sí? Como esta parte del otro que es inapropiable, inaprehensible, ¿no? Que siempre hay algo que escapa del otro, ¿sí? Esa es la diferencia total. Me refiero a su inapreciabilidad, ¿sí? Como en oposición a la identidad o a la mismidad está el otro con mayúsculas, la alteridad, la diferencia. Y esto lo encontramos en Ricoeur, en Derrida y muchos pensadores franceses contemporáneos, ¿no? Por lo tanto, es un error creer en ese otro con mayúsculas como desde el lado de la diferencia, cuando en los textos de Lacan el otro estructural con mayúsculas da cierto orden, ¿no? Da cierta relación a una estructura simbólica, pensando en los primeros seminarios de Lacan. Entonces no es algo totalmente infinito, como en el caso de Levinas, no es algo totalmente lejano, extraño, ¿no? Sino más bien es algo que estructura. El otro con mayúsculas es el lenguaje, es la cultura, pero también a veces es el padre, ¿no? Entonces, esas precisiones que uno va a encontrar leyendo, por ejemplo, a Zizek, pero si lee a Byung-Chul Han y se encuentra de momento con el concepto de otro con mayúscula, bueno, habría que plantearse en qué sentido, en el sentido de la diferencia, de la diversidad, o en el sentido de este orden simbólico no concreto, ¿no? O sea, no tampoco estoy diciendo que Lacan hable del otro con mayúsculas como es ese padre de carne y hueso, ¿no? Sino más bien que qué sentido se le va a dar. Todo también con detenimiento, ¿no? Porque en algún momento también Lacan va a decir el otro con mayúsculas es el primer gran otro, es la madre, ¿no? Entonces hay esos detalles que uno tendría que revisar cuando topa con estos elementos, dejando de lado, ¿no? Aun cuando haya como ese rechazo, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? Son cosas que uno tendría que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para ir un poco cerrando quizás algunas otras ideas que son relevantes, a modo de un poco de algo quizás un tanto cómico, ¿no? Uno podría pensar algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, podría decir consejos para desarmar a un psicoanalista. Pregúntenle 3 cosas principalmente. ¿Cuál es su epistemología? ¿Cuál es su ontología? ¿Cuál es su metodología? ¿No? En la primera cuestión, ¿cuál es su epistemología? Podrán escuchar a veces cosas pues muy diferentes, ¿no? Respuestas que dan lugar a la ontología, bueno, a la metafísica o a la poesía, pero la epistemología se les queda debiendo. Entonces, en los dos campos habría que hacer esta revisión, ¿no? ¿Qué es la epistemología? ¿No? ¿Qué permite dar una suficiencia en la construcción del conocimiento que se sostiene a partir de ciertas teorías, ¿sí? Cuando se le pregunta a un psicoanalista cuál es tu ontología, ¿no? Esta pregunta que nos remite al seminario 11 de Lacan, donde otro psicoanalista, Jacques Alain Miller, le pregunta a Lacan cuál es su ontología. Y aquí, más importante que la respuesta que da Lacan es la pregunta, no la trascendencia de la pregunta. Como en el campo del psicoanálisis dio lugar a varias interpretaciones, ¿no? A varias, quizás a veces molestias también. Bueno, la pregunta de Miller es tendenciosa. O sea, ¿por qué tendría que tener una ontología? Dice un autor, Alfredo Eidelstein, en el otro Lacan, ¿no? Y otros aplauden esa pregunta, ¿sí? Esa es una pregunta fundamental que se tendría que hacer. Yo estoy a favor de esa idea, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es la ontología? ¿Qué tipo de ontología habría de por medio? Son
temas que quizás también darían pie a toda una serie de discusiones de ambos campos, ¿no? Por último, la cuestión de la metodología es algo que hace a veces temblar a los psicoanalistas. ¿Qué tipo de metodología estamos usando? Bueno, la freudiana, podrán decir, o la lacaniana. Pero eso no es una metodología, ¿no? Hay un vacío justamente ahí de poder organizar ese saber analítico. A veces se responde, bueno, tiene que ver con algo del orden de la experiencia que no se alcanza totalmente a cerrar. O sea, es algo que es más abierto, que no se puede conocer sino hasta que uno atraviese por la experiencia del paciente, del analizante, o la experiencia del psicoanalista que se forma como psicoanalista, ¿no? La experiencia del ritual, de pasar por su propio análisis, de reconocerse como psicoanalista. Eso es la metodología. No va por ahí, ¿no? Pero pensemos también, ¿no?, en otra cosa. Preguntas para un filósofo que se dice psicoanalista, que los mezcla. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Relaciones con el psicoanálisis o conceptos del psicoanálisis que se aplican a cualquier cosa, ¿no? Queremos hablar de política. Bueno, ahí está el inconsciente que tiene un lugar en la política, porque la política se mezcla entre cosas que uno no conoce, cosas desconocidas, y después van agregando términos como el significante, la política, ¿no? Al fin de cuentas, el psicoanálisis se lleva fuera de su campo y da lugar a toda especie de híbridos extraños. Con esto no quiero decir tampoco que sea totalmente inválido hacer estos intercambios. Desde mi perspectiva, hay autores que son relevantes, como es el caso de Ernesto Laclau, que hace esa combinación política y psicoanálisis, que uno puede tomar algunos elementos que son interesantes, ¿no? Pero aquí el detalle es el mismo, como hacer una lectura seria, minuciosa, detallada del autor para poder dar lugar a este diálogo, ¿no?, esta revisión más concienzuda. En caso de Lacan también hay un término que vale la pena resaltar, de interterritorialidad y extraterritorialidad, en el sentido de que la extraterritorialidad mencionaría que fuera del campo del psicoanálisis no es propio hablar, sino solamente psicoanálisis para los psicoanalistas. Por el contrario, la interterritorialidad nos dice que el psicoanálisis se nutre de otras áreas, por lo tanto es importante dialogar con otras disciplinas. El problema que yo veo aquí es que a veces se cae en este otro lado que les decía, ¿no?, ya no de psicologizarlo todo, sino podríamos usar este término inventado, psicoanalizar todo, ¿no?, como un psicoanalicismo exagerado, donde hablamos de que el inconsciente es, podríamos inventar, ¿no?, la ecuación de y cuadrada y b cuadrada, o lo que quieran. El sujeto es el hoyo negro, la teoría de la cuerda, ¿no?, y así, ¿no? Algo que no siempre es exitoso porque carece de una fundamentación epistemológica, ¿no?, sino simplemente se cae en la parte de la metáfora, en la parte de la analogía, pero sin dar un estudio quizás un poco más detallado, ¿sí? O sea, se estudia demasiado un campo, las matemáticas o la física, de modo que al final tenemos una exposición de 40 minutos de matemáticas, de fórmulas, y 20 minutos de psicoanálisis, que los mezcla, pero no se entiende bien, o no se logra, desde mi posición, no se logra algo bien fundamentado, ¿no? Creo que eso lleva a un mayor ejercicio, ¿no?, un mayor tiempo de elaboración, que fue lo que Lacan intentó hacer con la topología, muy criticada por algunos filósofos, como es el caso de Imposturos Intelectuales, este libro de Sokal,
el otro autor se me fue, no me acuerdo si es Brickman, por ahí, Sokal, donde se plantea que el uso que da Lacan de la topología no es el más adecuado. Pero esto pasa también, ¿no? Si uno ve una idea de Lacan, de la topología, y habla con un topólogo, y el topólogo, la primera respuesta es eso, no lo entendió bien, ¿no? Igual sacamos otro término, lingüística, y se lo plantea un lingüista, va a decir, bueno, no, como que está muy raro eso, ¿no? Entonces implica un estudio mucho más minucioso que no siempre se presta para ello, ¿no? O sea, bueno, por ejemplo, hablar con un matemático, oye, vamos a entender mejor esta relación, bueno, tendría que el matemático entrar de lleno en el psicoanálisis, lo cual se vuelve a veces muy difícil de llevar a cabo, ¿no? O el psicoanalista entrar de lleno en las matemáticas, pero a mi parecer muchas veces se queda como en algo que se pierde, ¿no? El psicoanalista o la psicoanalista se va de lleno a eso, de modo que el puente que se esperaría ya no se lleva a buen término, ¿no? Entonces también pensar, ¿no? Preguntas para un filósofo que odia el psicoanálisis. La invitación sería a dar cuenta de este punto de seriedad, ¿no? Y evitar caer en el lugar de una discusión poco seria o una discusión, tal vez, bueno, sí, de charlas de café o de una fiesta, pero ya en un plano más formal, el filósofo que hable de psicoanálisis para criticarlo, quizás sería de mérito que escuchemos sus críticas fundamentadas, que escuchemos que haya hecho una revisión pormenorizada de los elementos para romper, ¿no? Discutir. Y eso es algo que se valora bastante también, ¿no? O sea, bueno, que uno como psicoanalista también tendría que estar abierto a eso, a las críticas de otros campos, ¿no? De la filosofía, les decía antes, de las matemáticas, o de la lingüística, o de la lógica, pero que no siempre se lleva a cabo. Entonces la invitación para cerrar es eso, plantear los cruces entre ambas disciplinas a fin de tener una posición firme, una posición que permita fundamentar los argumentos, pero que también dé lugar a este punto de equivocidad, ¿no? En el sentido de que pueden hacerse lecturas que rompan con ciertos andamiajes que caerían en otros puntos que podríamos llamar, ¿no? Heteronormativos, que podríamos llamar colonizantes o colonizadores, que podríamos llamar patriarcales, etcétera, ¿no? Dando lugar a este tipo de investigaciones que hoy también están muy en boga para cuestionar el saber, ¿no? Para cuestionar qué tanto de la filosofía podemos seguir pensando en este ideal de universalización, en este ideal de una razón universal, qué tanto habría que cuestionarse, qué tanto habría que dar lugar a otro concepto como el de pluriversalidad, ¿no? Qué tanto habría que entender epistemologías distintas, epistemologías del sur, como dirían algunos autores del pensamiento de la decolonialidad, como Aníbal Quijano, Ramón Grossfogel, entre otros, ¿no? O sea, la invitación sería a seguir pensando este tipo de saberes, ¿no? El filosófico, el psicoanalítico, en el cruce de las herramientas que permitan seguir generando preguntas, ¿no? Diálogos, puentes, críticas. Bueno, espero les haya sido de utilidad esta charla, este diálogo, y bueno, nada, agradecerles. Hasta luego.